Hola a todos, estudiaremos el muestreo aleatorio estratificado para la asignatura de Estadística Aplicada. El muestreo aleatorio estratificado es un método que permite una selección más eficiente que el muestreo aleatorio simple, pues tiene en cuenta el detalle de la característica que se va a estudiar. La población a investigar se divide en grupos homogéneos, estos grupos se denominan estratos. Un estrato es una subpoblación que puede o no estar compuestos del mismo número de unidades. La conformación de estratos busca que los grupos sean más homogéneos. En resumen, este tipo de muestreo ofrece una mayor precisión en los estimadores, reduce el error en la escogencia de la muestra, las características de la población total quedan muy bien representadas, divide la muestra total en grupos homogéneos y ofrece ventajas administrativas a la hora del trabajo de campo. Estudiemos la simbología. N pertenece al total de unidades que constituyen la población objetivo. N sub h es el total de unidades que contiene cada estrato poblacional. H se identifica como el estrato, donde toma valores de 1, 2, 3 según los estratos que se escojan. La sumatoria de N sub h da como tal la muestra total o la población. Y sub h barra es la media aritmética poblacional para cada estrato y se calcula de esta forma. Y sub st barra es la media aritmética poblacional estratificada ponderada y se calcula de esta forma. W sub h es la proporción de elementos en cada estrato. También tenemos aquí la forma en que se calcula, y S sub h al cuadrado es la varianza poblacional en cada estrato y se calcula de esta forma, o como lo vamos a hacer en esta clase usando Excel. Por último, N es el número de unidades que contiene la muestra total, es decir, el resultado que nosotros vamos a obtener de este estudio. Y N sub h es el número de unidades que contiene la muestra en cada uno de los estratos. Realicemos entonces la aplicación de toda esta teoría en un ejemplo. Una base de datos de 355 familias muestra diferentes características de la población. Determinar la muestra a través del muestreo aleatorio estratificado para la característica de ingresos mensuales. Use 3 estratos con un nivel de confianza del 95%, es decir, Z igual a 1,96. Entonces, vemos que la población es de 355 familias. Tenemos que sacar la muestra a través del método de muestreo aleatorio estratificado. Vamos a trabajar la característica de ingresos mensuales y vamos a usar 3 estratos con un nivel de confianza del 95%, es decir, un Z igual a 1,96. Trabajar un nivel de confianza del 95% quiere decir que vamos a tener un error muestral del 5%. Tenemos acá entonces la base de datos que vamos a trabajar para sacar la muestra. Y vamos a basarnos en el ingreso mensual, que se caracteriza por estar en miles de pesos, es decir, que 1.380 en realidad son 1.380.000 pesos, y ese es el ingreso mensual de la familia 1 y así estipulado cada una de las familias. Como vamos a trabajar 3 estratos, entonces definamos cómo los vamos a sacar. A través de la fórmula mínimo vamos a seleccionar los datos de ingresos mensuales y vamos a obtener el valor mínimo, que es de 1.000, o sea de 1.000.000 de pesos. Asimismo hacemos con el ingreso máximo. Luego calculamos el rango, que es el ingreso máximo menos el ingreso mínimo, que es de 1.800, y ese 1.800 lo vamos a dividir en 3. Es decir, que a partir del ingreso mínimo vamos a sumarle el rango y tenemos que el estrato 1 tiene un ingreso mensual a 1.600 o 1.600.000. El estrato 2 tiene ingresos entre 1.600 y 2.200 porque vamos sumándole el 600, y el estrato 3 tiene ingresos mayores a 2.200. Calculemos ahora el tamaño de los estratos.
vamos a contar con una muestra preliminar que va a ser el 4% de la población, y eso nos da un valor de 14,2, aproximado a 14 familias. Aplicando el método de asignación igual, tenemos que cada estrato va a tener de grande n preliminar entre el número de estratos, 14 entre 3, y eso nos da un total de 4,67, aproximando a 5. Quiere decir que cada estrato debe ser igual y cada estrato va a tener un valor de 5 datos o 5 familias. 5, 5 y 5, 15, es decir que vamos a sacar 15 familias en vez de 14. Con los datos anteriores, entonces vamos a establecer la población de cada uno de los estratos como tal. Aquí tengo ubicado las 5 familias por estrato. El estrato 1, ingresos menores a 1.600, el 2 entre 1.600 y 2.200 y el 3 mayores a 2.200. ¿Cómo asignamos estas familias? Entonces usamos la herramienta de ordenar de menor a mayor los ingresos. Y de esa forma entonces podemos determinar cuáles son los ingresos menores a 1.600. Los ingresos menores a 1.600, como podemos verlo, llegan hasta acá. Es decir, que para ese estrato tenemos un total de 122 familias. A partir de ahí, vuelvo a contar para el segundo estrato, tomando el último valor, y nos da 102 familias para el segundo estrato. Y para el tercer estrato, entonces, nos da un total de 131 familias. Siendo así, entonces tenemos el valor de cada estrato, n sub h, 122, 102 y 131. Y la escogencia de estos 5 es aleatorio. Yo tomo cualquiera de estos 5, ojalá sean repartidos por todo el color amarillo, para este caso que es el estrato 1, los copio y los pego acá. Entonces tengo 5 por cada estrato de forma aleatoria. Con ayuda de Excel saco la media aritmética, la varianza y la desviación típica de cada uno de los estratos, como lo pueden ver acá. Con esos valores entonces vamos a sacar la muestra total, que es la muestra representativa para este tipo de estudio. Calculemos ahora la proporción de elementos de cada estrato. Tengo aquí la información que extraje de Excel y cuántos elementos hay por cada estrato. Para calcular la asignación o la proporción de cada uno de los estratos, entonces se hace con el valor de elementos de cada estrato entre la población total. Y tenemos entonces que para el primer estrato es de 0,34, para el segundo de 0,28 y para el tercero de 0,36. Usando entonces las proporciones de cada estrato, vamos a calcular la media aritmética estratificada. La media aritmética estratificada es la sumatoria de cada una de las medias aritméticas por la proporción de cada uno de los estratos. Entonces tenemos acá 1200 por 0.34 sumado con el segundo estrato con el tercer estrato, para un total de 1.844,16 miles de pesos. Procedemos ahora a calcular el error muestral. Como vamos a trabajar un nivel de confianza del 95%, entonces nuestro error muestral será del 5% o 0.05. 0.05 por el valor de la media aritmética estratificada nos da un valor de 92.208. Calculemos ahora el promedio de ingresos estratificados. Para hacer este cálculo usamos el valor del error calculado anteriormente y el valor de z. V como grado de libertad es igual a E entre z al cuadrado. Y calculando esto entonces nos da 2213,22. que es el promedio de ingresos estratificados, es decir, el promedio de los ingresos de los 3 estratos. Para calcular el tamaño de la muestra vamos a contar con una muestra inicial.
que se calcula como 1 entre V, sumatoria de la proporción de los elementos de cada estrato por S al cuadrado, S sub H al cuadrado, que lo tenemos aquí. Entonces realizamos estos cálculos y esto como la sumatoria para cada estrato, y eso nos da un valor de 17,37. Ese valor será usado entonces para calcular finalmente el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es igual a n sub 0, todo entre 1 más n sub 0 entre n. Si realizamos los cálculos nos da un total de 16,55, aproximándolo a 17 familias. Y de esa forma es que podemos calcular el tamaño de la muestra para la serie de 355 datos y la característica de ingresos mensuales, teniendo en cuenta todas las características del muestreo aleatorio estratificado. Fijémonos entonces que da menos familias que el muestreo aleatorio simple, es decir, nos va a reducir el trabajo y nos va a reducir gastos y nos caracteriza mucho mejor a la población de acuerdo a los estratos que hemos obtenido.